Hoy tengo la gran encomienda de ir a uno de los salmos más extensos de la palabra, Salmo 131. Solamente 3 versículos, no es tan extenso nada. Pero yo creo que, yo hablaba ahorita hace un rato con la hermana María Isabel, que es un salmo que es corto, pero cuando lo estudiamos es un salmo que es muy profundo. Y yo espero que lo que haya en esta mañana para nosotros pueda ser de edificación, como lo fue para mí, y que realmente el Señor nos ayude a poner este salmo por obra. Salmo 131, si lo tienen, podemos dar lectura del mismo. Y empezamos a trabajar en la palabra del Señor para ver qué Él tiene para nosotros en este día. Dice así: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Hace cerca de 2 años atrás, yo conocí a la persona más soberbia y a la persona más arrogante que yo nunca había conocido. Esta persona tenía hambre por influencia, tenía hambre por reconocimiento, quería ser admirado por los demás. También esta persona tendía a compararse con los demás y permitió que su desempeño se interpusiera en su relación con Dios. Por esta razón, esta persona no tenía gozo, no disfrutaba de las cosas sencillas de la vida, porque comenzó a interpretar todo a la luz de él mismo. Su soberbia le hizo que tuviese un concepto más alto de él mismo, porque su enfoque estaba puesto en él mismo. Iglesia, antes que piense que estoy hablando y difamando a alguien, esa persona fui yo. Pero ¿cómo así, pastor? Sí, cuando creemos que nos conocemos a profundidad y cuando creemos que no es posible para nosotros ser soberbios, Dios lo permite en nuestras vidas para revelar qué hay en nuestros propios corazones. Porque de otra manera nosotros nunca nos hubiésemos enterado que había soberbia o orgullo en nuestros corazones. Ahora bien, este pecado de la soberbia y el orgullo es el peor de los pecados. Es en el que fluyen todas las demás ofensas que vemos en la Escritura. Mire cómo lo dice C.S. Lewis. Dice lo siguiente: fue a través de orgullo como el diablo se convirtió en el diablo. El orgullo conduce a los demás vicios. Es el estado mental completamente anti Dios. En otras palabras, donde quiera que mora el orgullo, no mora Dios, porque todo lo que existe es la propia búsqueda de la satisfacción bajo nuestros propios estándares y nuestras propias preferencias. De hecho, en el orgullo, Dios ha salido de la ecuación. Dios no existe donde hay orgullo, porque ha sido reemplazado con el yo. Por eso es que cuando llegamos al Salmo 131, podemos ver a un hombre que luchó con la soberbia y salió victorioso porque sabía en quién debía de poner su confianza. Sin embargo, antes de entrar en el Salmo 131, es importante explicar que los salmos del 107 al 150 se encuentran en el 5º libro del Salterio. Este 5º libro está compuesto por cánticos, alabanzas que se le otorgan al Mesías, que proviene del linaje de David, el cual reinaría en el trono de David por siempre. Este era el pacto davídico. Pero es interesante notar que cuando el Salterio cierra en el Salmo 150,
A pesar que la alabanza, el salmista la cierra ahí en que toda la tierra, no solamente Israel, sino que toda la tierra debía de adorar a Dios, terminamos experimentando que todavía ese reino consumado no ha llegado. Todavía toda la tierra no estaba adorando a este Dios. Por lo que podemos ver que estos salmos entonces nos indican sobre una futura era que aún no ha llegado. Son las alabanzas sobre aquel que no se ha redimido del pecado, aunque todavía falta que su reino final sea consumado en el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué este contexto es importante? Preguntará usted. Pues es importante porque en la era que David escribe, todavía él está esperando esta futura consumación. Y mientras él esperaba, él sabe que él debía de luchar con su soberbia. Él tenía que luchar con su orgullo. Por esta razón es que mientras esperamos en este lado de la eternidad, debemos de aprender de Salmo 131. Lo que entonces me lleva al tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Poniendo la confianza en Dios y no en mí. Poniendo la confianza en Dios y no en mí. Y he dividido el pasaje en los 3 versículos que existen, porque son 3 temáticas para un todo. Y este primer versículo lo he titulado La manera que un corazón se vuelve soberbio. Ahora bien, cuando llegamos al inicio de este salmo, podemos ver que va dirigido al Señor, al Dios del pacto, a Yahweh, como bien nos dijo el pastor Julio Crespo la semana pasada. Y podemos ver que David se atreve a hacer una declaración que creo que para muchos de nosotros, a nosotros leer ese primer versículo nos pareciera muy extraña. La podemos encontrar extraña porque nadie por ahí anda diciendo que no es soberbio. ¿O ha escuchado usted esa antigua expresión que dice, el que es humilde no dice que es humilde? ¿Ha escuchado eso? Y yo creo que hay mucha verdad en esa expresión, ciertamente yo la creo. La gente realmente no anda por ahí alardeando, wow, mira qué humilde yo soy, porque ahí mismo terminó la humildad, ¿no? Es obvio. Pero en el caso de David, yo estoy convencido que eso no es lo que está pasando. Hay algo más profundo que está ocurriendo a la hora de él escribir este salmo. Primero, como vimos, él dirige este cántico, que a la vez es una oración al Señor. Y segundo, que podemos ver a un hombre que ha hecho una introspección profunda de su propio corazón. Él se ha examinado a él mismo. Él ha sudado la gota gorda para ver qué hay allá adentro que no agrada al Señor. Algo que si lo evaluamos es difícil de hacer. Porque una vez usted se detenga y usted diga, ¿qué está pasando dentro de mí? Posiblemente encontrará algunas telarañas que no le gustaría encontrar. Así nos pasa a todos. So que David en este salmo es un David que ha experimentado, es un hombre experimentado y conoce de primera mano lo que es la soberbia. Y está señalando en este salmo los diferentes elementos que él sabe que puede causar que él sea altivo y que sea orgulloso. Porque yo creo que está claro que David sabe lo que es la grandeza. Recuerde, David era rey sobre Israel, no carecía de nada. Todas sus pertenencias, toda su influencia, su poder, fácilmente podían servir para desviar el corazón de David del Señor. Fácil, que yo lo tengo todo. ¿Acaso no vemos lo que pasa en el libro de Daniel con el rey Nabucodonosor? Dijo, mira todo lo que yo he hecho. Y Dios lo puso a comer pasto. Ya conocemos la historia. Mire si la grandeza, la pertenencia, la influencia, el poder no daña el corazón hacia Dios. Recordando
que fue el mismo Dios que le dio el trono a David. Adicionalmente vemos que David escribe lo siguiente, en el mismo versículo 1, que tampoco anda tras cosas, dice que tampoco ando tras cosas demasiado difíciles para mí. En otras palabras, el salmista está diciendo que van a haber asuntos que están fuera de su entendimiento y su capacidad humana, que simplemente él no debe de perder el tiempo tratando de entenderlo. Esto es una idea que yo creo que señala directamente al libro de Deuteronomio 29, que si usted bien lo conoce, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, podemos ver a David, que después de haber hecho esta introspección profunda, nos está enseñando: yo puedo escribir esto, yo puedo dar esta alabanza, yo puedo dar esta oración, porque yo sé que estos son elementos que me pueden llevar a la soberbia. So que, hermanos y amigos, no debemos de enfocar nuestra atención en las cosas de esta tierra. Ciertamente todo lo que hay en la tierra es para nuestro beneficio. Dios nos la ha dado para disfrutar de ello. Pero si las bendiciones de Dios son solamente para tus propios deleites y anhelos sin Dios, sin que Dios sea el centro de tu adoración, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, simplemente has acumulado tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Porque lo terrenal es pasajero, se desgasta. Lo terrenal no satisface, porque esa nunca fue la intención. Las bendiciones que Dios da nunca fueron hechas para satisfacer nuestras almas. Él se dio a sí mismo por nosotros para Él satisfacer nuestras almas. Son dos cosas muy diferentes. Además que podemos ver que la esencia de obtener grandezas tiene su raíz en el orgullo, porque el orgullo busca reconocimiento, busca ser superior a los demás. Nuevamente, citará a mi amigo C.S. Lewis, él dice lo siguiente: lo que es necesario aclarar es que el orgullo es esencialmente competitivo. Es competitivo por naturaleza misma, mientras que los demás vicios son competitivos solo, por así decirlo, por accidente. El orgullo no deriva de ningún placer de poseer algo, sino solo de poseer algo más de eso que el vecino. Iglesia, la soberbia fue lo que llevó a David a desear la mujer de Urías, porque tenía grandeza, tenía poder y abusó de su autoridad con sus deseos pecaminosos. Así como vemos en la historia de David, debemos de tener cuidado como creyentes, porque la soberbia nos ciega para nosotros poner la confianza en nosotros, poner la grandeza en nosotros en vez de ponerla en Dios, poner el poder en nosotros en vez de ponerla en Él, poner la dependencia en nosotros en vez de ponerla en Él. Tengamos cuidado, que nuestros ojos puedan ser iluminados. Si usted tiene dudas si está luchando con la soberbia, habla con su esposa, habla con su esposa, habla con amigos cercanos. Estoy seguro que le va a decir. Porque para nosotros es difícil verla, pero déjeme decirle que el otro la va a ver. Eso se lo aseguro. También vamos a seguir adelante, donde David dice y menciona las cosas difíciles. Amados, debemos entender que David conocía a Dios. Dios se le había revelado al rey David por medio del sufrimiento y las diferentes pruebas.
Sin embargo, él mismo reconoció que habían cosas que él no entendía. Él está diciendo, hay cosas que son muy profundas para mí entenderlas. Mi cerebro no las capta. Iglesia, nuestro trabajo como creyentes es efectivamente conocer a Dios, sí y amén. Debemos conocer su palabra, debemos de madurar en la fe. Pero déjeme decirle algo, siempre habrá algo que usted ni yo conoceremos a profundidad. Y creo que muchas veces podemos caer en la tentación de querer entender todo lo que pasa a nuestro alrededor. No, es que yo lo tengo que saber A, B y C y así, y que me lo digan y que me lo expliquen, porque si no, no va. Y si no, es mentira. Queremos la fórmula matemática completa para entender todo lo que pasa a nuestro alrededor. Decimos, es que yo tengo que entender. Y esa actitud de entender las cosas difíciles, David está diciendo, si tú te vas, if you go down that rabbit hole, si tú vas y caes en ese hoyo, vas a caer en la soberbia. No lo digo yo. David lo está presentando como un elemento importante. ¿Sabe por qué? Porque Dios no me tiene que dar todas las respuestas habidas y por haber. Dios no me tiene que explicar por qué unos mueren en accidentes y otros no. Dios no me tiene que explicar por qué hay gente que pasa en injusticias y otros no. Dios no me tiene que explicar dónde en la Biblia encontramos los dinosaurios. No, yo no sé. Dios no me lo tiene que explicar. No, amados. Las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. ¿Para qué? En Deuteronomio 29 lo dice, a fin de que guardemos la palabra de esta ley. A fin de que guardemos la palabra del Señor. Iglesia, evita caer en la trampa de querer racionalizar a Dios. Porque de igual manera eso quitará nuestro enfoque. En lugar de confiar en Dios, vamos a seguir confiando en nosotros mismos. Vamos a confiar en nuestras habilidades, porque yo quiero conocer todo habido y por haber. De una manera similar, yo creo que estas palabras hacen eco de lo que Pablo dice en 1 Corintios 8:2, un pasaje que se predicó varios meses atrás. Esta actitud de querer saber todo, de querer ser grande por medio del intelecto. Pablo dice, si alguien cree que sabe algo, dice él, si alguien cree, o sea, si yo tengo la actitud de aquí estoy yo, y yo sé que es la que hay, o sea, pregúntame a mí porque yo sé. Si yo tengo esa actitud, ¿ves? Es la actitud, no es el hecho del saber, es la actitud del que cree que sabe, dice Pablo en 1 Corintios 8:2. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saberlo. Amado, necesitamos poner nuestra confianza en Él, no en mis habilidades, no en lo mucho que yo sé, no en la influencia o el poder que podamos tener. Nuestra confianza radica totalmente en la persona de Cristo. Entonces esto me lleva a hacer la pregunta para ir al segundo punto, el segundo verso. ¿Cómo podemos matar la soberbia en nuestras vidas? Si David ha traído los diferentes elementos y los ha puesto ahí, habla de la soberbia, habla de la grandeza, habla de las cosas difíciles a entender a profundidad. ¿Cómo podemos matar eso? Pues yo creo que en el versículo 2, David nos da una respuesta. Ese versículo lo he titulado La manera que un corazón se vuelve humilde. La manera que un corazón se vuelve humilde. Y lo primero que quiero decir antes de entrar en el versículo 2 es que si la soberbia es pecado, pues la antítesis o lo contrario de la soberbia es la humildad. Esto quiere decir que la humildad requiere intencionalidad de nuestra parte.
No podemos ser indiferentes, no podemos ser pasivos. Es decir, no solamente corresponde que como creyentes matemos el pecado de la soberbia, pero que también crezcamos en humildad, ya que la humildad es un fruto del Espíritu. Y se lo puedo comprobar. Cuando Pablo en Gálatas menciona los frutos del Espíritu, él menciona la palabra mansedumbre. Bueno, pues entonces podemos ver que para que una persona tenga mansedumbre, para que una persona sea mansa, no puede ser mansa si no tiene humildad. Por lo tanto, es un fruto del Espíritu de Dios. Pero yo quiero compartir las siguientes palabras con usted, del teólogo Gavin Ortlund. Él dice: el Evangelio, entonces, es la fuente de toda verdadera humildad. La humildad no es una virtud que cultivamos en abstracto, es una señal de integridad con respecto al Evangelio. Y todos nuestros esfuerzos por ser humildes deben de estar impulsados por el Evangelio. De lo contrario, resultarán en meras imitaciones o falsificaciones carnales. No sé, anteriormente posiblemente yo he dicho esto, pero una vez, para aquellos que no sabían, yo trabajé a mi temprana edad en un puesto de gasolina. Y en ese puesto de gasolina, no es como ahora que hay ATH móvil, hay credit card, hay de cuánta cosa hay. Antes era cash, todo ahí, zapaca que salía ahí, la gasolina la echaba a uno, a la persona que venía. Si todavía van al pueblo del campo, todavía existe algo de eso. Por los que están aquí no creo que entiendan mucho de eso, pero el punto es este. Yo había manejado tantos billetes ya, que yo había aprendido a ver un billete falso. Y yo pensé que nunca me pasaría. Y de momento me traen un billete de 10 y me van a pagar y yo, este billete está como raro. Yo lo miro y el color es como demasiado oscuro y como que... Y el dueño del puesto de gasolina me enseñó, si tú tienes duda de un billete, viene como un tipo de lápiz, ¿no? Que viene marca y pero a veces no funciona porque hay gente que son astutas. Pero si tienes duda, mójale la punta a ver si la tinta se arriesga. Usted sabe, usted ha dejado dinero en los mahones o en la ropa, se moja y queda, ¿verdad? Pero no se daña. Usted lo seca y dice, esto se va a usar para la compra, porque funciona. Pues yo fui y cuando mojé la punta de ese billete, efectivamente, yo dije, aquí te caché, papá. Esto no es. Tiene apariencia de que es verdad, pero realmente, cuando entramos más a profundidad, el billete era falso. Entonces, déjeme hacer esta pregunta. ¿Por qué entonces esta cita que yo acabo de leer habla, Gavin, de una falsa humildad? ¿Por qué? Porque así como el billete es fácil parecer humilde, pero otra cosa es que tengamos corazones humildes. Son dos cosas distintas. No es lo mismo, ni se escribe igual. Él dice que el Evangelio debe ser la fuente de humildad para que podamos tener un verdadero espíritu humilde. Porque como le dije al principio, hace 2 años yo lo hubiese prometido, no voy a usar la palabra jurar porque dicen que es mala, pues no voy a jurarlo, pues está bien. Pero casi lo puedo hacer, yo le puedo decir que yo era humilde, porque yo estaba convencido de que yo era humilde. No porque me lo habían dicho, sino porque eso es lo que yo me había creído. Pero no fue hasta que Dios puso ciertas situaciones en mi camino que revelaron que esa humildad no era humildad. Era una imitación falsa de la humildad. Sin embargo, ahora volviendo al Salmo, David nos muestra el camino que debemos de seguir para alcanzar la verdadera humildad. Porque David experimentó la verdadera humildad por las situaciones y pruebas que puso Dios en su camino, por causa de su propio pecado. Que mire aquí el versículo, hay una intencionalidad que David pone y plasma en el texto para que podamos ser humildes. Él dijo que en lugar de enfocarse en las grandezas, como dice el versículo 1, y en las cosas difíciles, ahora en el versículo 2, él dice, sino que he calmado y he acallado mi alma.
¿Quién lo hizo? El vecino. Él mismo. Parece que la lucha de David fue fuerte porque reconoció que había turbulencia en su alma. Su alma estaba intranquila. Sus deseos parecen haber sido puestos a prueba porque dice que acudió a callar, a calmar su alma. Imagínense un alma haciendo así, imagínense una persona haciendo así. Tranquilo, cálmate. Tuvo que apaciguar la soberbia que quería florecer de su corazón. A poner a muerte la soberbia. Porque él ya había experimentado eso en su propia vida. Y como él sabía que ese era el talón de Aquiles por la cual él estaba luchando, él decía, yo tengo que calmar, tengo que apaciguar mi alma. Tengo que ministrarme la palabra, poner mi esperanza en Dios para matar cualquier rasgo de pecado que pueda haber en mí. Hermano, ¿no ha experimentado situaciones en su vida donde ha tenido que respirar profundo para no reaccionar? Así como cuando usted va en la noche y de momento se coge el dedo pequeño y hace así en la cama, ¡ta! Y usted lo que quiere es tirar flores para aquí y tirar flores para allá. Cartitas lindas aquí, cartitas lindas allá. No, usted lo que quiere es sacar un grito que lo escuche todo el barrio. Porque eso duele como... Pues así mismo, yo creo que de esa manera, David en el momento de la tentación de que esa soberbia fuera a florecer, tuvo que respirar y tuvo que decir, yo necesito apaciguar, calmar, acallar mi alma, antes de que eso explote para afuera, así como cuando nos damos en el dedo chiquito del pie. Porque así como David, usted y yo nos desesperamos. Nuestros deseos quieren tomar lo mejor de nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere florecer. Pero David tenía esperanza. David estaba esperando las promesas que Dios le había hecho. Dios dijo, mientras yo espero, yo tengo que saber cómo cuidarme, yo tengo que saber cómo luchar con mi propio pecado. Porque no es un esperar otra vez pasivo, es un esperar intencional y eso lo veremos ya en unos minutos. Recordando que la promesa del pacto davídico en ese momento, cuando David está luchando con su pecado, es fácil desesperar. Pero no desesperó, porque él sabía en quién había confiado. Él sabía que mientras esperaba en las promesas, él tenía que verdaderamente rendirle fidelidad y alabanza a aquel que estaba ya sentado en el trono. Porque falta el reino mesiánico físico en la tierra, pero hay alguien sentado en el trono, no se equivoque. Y David lo sabía, Dios está sentado en su trono. Por esta razón es que en este versículo yo estoy convencido que Él nos está enseñando cómo acallar nuestras almas en la parte baja del versículo 2, donde Él dice, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Mire cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente, para aquellos, ¿verdad?, que son modernitos así. Como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Hermanos y amigos, todo lo contrario a un niño destetado es un niño que aún toma leche del pecho de su madre. ¿Y cómo se comporta un infante que toma del pecho de su madre? Él llora, y él sigue llorando hasta que su madre no le dé lo que él quiere. A toda hora, a cuando se le antoje, y ese infante entiende una sola cosa:
Él no entiende más nada. Él entiende una sola cosa. Yo quiero leche. That's all he knows. Más nada. Pues, iglesia, yo creo que la ilustración de David es bastante clara. En nuestra inmadurez podemos comportarnos como infantes. Podemos exigirle a Dios. Podemos patalear. Nos podemos volver engreídos cuando usamos a Dios para simplemente alcanzar nuestros propios deseos. Y parece que David indica aquí que él salió de este estado de engreimiento al punto que pudo llegar a ser no como un infante engreído por la leche de su mamá, pero como un niño que se satisface con solo estar en la falda de su madre. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Porque un niño que ha sido destetado, que está en la falda, recostado de su madre, aunque yo no bebe leche, aunque ya no se pega al pecho de su madre, un niño acostado en el regazo de su madre tiene seguridad, tiene amor, tiene la cercanía y todo el cuidado que ese niño necesita. Ese niño está acostado en confianza. Yo estoy aquí, estoy seguro en los brazos de mi madre. Se puede caer el mundo allá afuera y el niño está durmiendo ahí tranquilito porque mamá está aquí. Ya creció de una etapa a otra etapa. Ese niño va camino a la madurez. Amados, Dios no quiere que seamos como infantes engreídos. Él quiere que maduremos en la fe y que calmemos nuestras almas como niños que dependen totalmente de su Padre. Aquí podemos ver esta imagen que básicamente está transmitiendo David de Dios. Una imagen de un Dios tierno en el cual descansamos y confiamos de tal manera que podemos dormir tranquilos sabiendo que no necesitamos nada fuera de Él. Decir amén a eso es fácil, ¿ok? Eso, aguántese. Por la boca para afuera es un amén. Tenemos que entender que cualquier cosa fuera de Dios, fuera de Él, cualquier cosa que Él le plazca darnos, proviene de su bondad. Pero no debemos de tratar a Jesús como la lámpara de Aladino, porque Él no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. All the way around. Es al revés. Entonces, el desarrollar un corazón humilde significa que encontramos toda nuestra satisfacción y todo nuestro gozo en Él. No en lo que me da. Ya Él me dio a su Hijo. Y eso es suficiente. No hay otra vez, no importando qué nos da, no importando qué nos quita, porque estamos seguros totalmente en Él. Por esta razón, en el versículo 3 podemos ver a David que entonces le hace una invitación, básicamente emplazando al pueblo de Israel a que lo imite. Porque otra vez no estamos hablando de un David que está alardeándose de su humildad. Estamos hablando de un David que cavó su propio hoyo en su corazón y lo que salió de ahí fueron telarañas. Y dijo, como yo he estado ahí, yo necesito que ustedes aprendan de esto. Vamos al versículo 3. Que he titulado Esperar nos enseña a confiar en Dios. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos problemas por la impaciencia. ¿O soy yo nada más? No soy yo nada más, ¿verdad? Estoy casi seguro que soy yo nada más. Esta cultura que tenemos de microondas y de la conveniencia nos ha hecho intolerantes
a esta idea de tener que esperar por algo. Por ejemplo, si un niño está aburrido, le damos el celular o le damos el iPad porque se aburrió. Ay, bendito, el niño está aburrido, pues dale algo para que se entretenga. Si nosotros nos aburrimos, jalamos por el teléfono, vamos a Facebook y a Twitter, vamos a scrollear hasta la muerte, a ver qué rayo me satisface ahí. Porque no nos gusta esperar. Detestamos el esperar. Tenemos un gran problema con esperar. Sin embargo, el esperar nos ayuda a confiar en Dios. Porque el esperar revela, hermano, si no lo sabías, déjame decírtelo claro, que ni tú ni yo estamos en control. ¿Por qué? Porque microondas, 15 segundos, tin, 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 pa. Ya, salió. Tú estás en control de esa espera. Pero con Dios, ni tú ni yo estamos en control. No way, José. Nada que ver. Cuando usted va al banco y hace la fila del banco, usted está a merced ¿de quién? De otro. Cuando va al Costco y hace la fila kilométrica que llega ya a las carnes, usted está a la merced ¿de qué? De los cajeros. De lo rápido que se mueve la fila. Usted no está en control. Usted cree que está en control, pero usted no está en control. Y cuando David le hace el llamado a Israel y le dice, espera, espera, le está diciendo que en esta espera Dios es digno de confianza. Porque cuando entonces vemos el Salmo 130, que es el salmo que está anterior al de nosotros, podemos ver que en ese salmo anterior el salmista reconoce su estado pecaminoso. En el versículo 3 dice, del capítulo 130, dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Y el versículo 7 de ese mismo capítulo dice, oh Israel, espera en el Señor. Mira el eco que está haciendo allá en el capítulo 131. Espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Entonces en el Salmo 130, usted tiene que entender que aunque no sabemos quién es el autor a definitiva, los salmos no están puestos ahí. Ahí déjame hacer un libro de coritos y ponerlos todos ahí. No están al azar. No es una coincidencia que todo el libro quinto son alabanzas. Esto tiene un orden. Pues en el Salmo 130 y el Salmo 131 vemos unas similitudes que no podemos dejar pasar por desapercibido. Porque en el 130 el llamado a esperar es por la redención final de sus pecados. Pero entonces en el 131 el esperar, aunque tiene que ver con esperar la redención por medio del Mesías, el salmista está diciendo que vale la pena poner a muerte la soberbia y de ser humildes delante de Dios. Porque esa es la actitud que debemos de todos tener, el corazón que debemos de tener nosotros mientras esperamos el reino consumado de ese Mesías que no solamente ellos estaban esperando, sino que nosotros estamos esperando. Esto es lo que debemos de hacer mientras Él regresa. Mientras Él establece su trono, nosotros esperamos en humildad al Señor. David está diciendo, vale la pena esperar. Aunque seamos impacientes, vale la pena esperar en Dios. Porque Dios no es mentiroso. Él ha hecho una promesa y Él la va a cumplir. Dios es digno ahora, pero Dios no es solamente digno ahora. Dios es digno de confianza para siempre. Es decir, no importa cuánto tiempo Cristo más se tarde, no lo veamos como tardanza. Es que el esperar nos ayuda a madurar y crecer en Él. Mientras esta promesa, que no se la voy a leer, pero en el 132 usted va a encontrar la promesa.
versículo 10. No lo iba a leer, pero déjeme leerlo. Capítulo 132, versículo 10. Por amor a David su siervo, no haga volver el rostro de ese ungido. El Señor ha jurado a David, aquí está el pacto, una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahí está la promesa hecha a David. No es coincidencia que a través del salmista recuerda la promesa del pacto davídico. Se va a cumplir y Dios no se ha retractado. Dios es digno de confianza. En otras palabras, como David aprendió a no confiar en él, ni en sus deseos pecaminosos, él dijo: Israel, pon tu confianza en Dios. Y BCD, pon tu confianza en Dios. No importa cuál es el pecado que te aflige, pon tu confianza en el Señor. Y como le dije hace unos minutos atrás, este esperar no es pasivo. Este esperar es activo. No es un esperar sentado a que simplemente el Señor llegue y se acabó. Es un esperar intencional, viviendo de la manera que Dios le agrada. Por lo tanto, Dios no nos salvó para vivir una vida laxa, tranquila, porque nuestra vida es una constante espera. Pero es una constante espera buscando crecer a la imagen de Dios. Es una espera activa. Por eso David le puede decir a Israel: espera en el Señor. Él cumplirá su redención en ti y en mí. Él te librará del pecado. Todas las cosas serán hechas nuevas. El Mesías que vendría del linaje de David reinará. Amados, mientras nosotros esperamos, debemos de amar al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Él es digno de toda nuestra vida. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para que tuviéramos la salvación. Esto quiere decir que Él es digno de toda nuestra alabanza. Que esta canción que hemos visto hoy en este salmo sea evidencia que Dios quiere que vivamos repudiando la soberbia, para que imitemos la humildad, no solo de David, pero que podamos imitar la humildad del Hijo de David, nuestro Señor y soberano Salvador Jesucristo. Él no consideró las grandezas. Al contrario, Él dejó su trono en el cielo para encarnarse y ser despreciado por ti y para mí. Él tampoco se refugió en las cosas que hizo, a pesar de que hizo milagros, resurrecciones. Eso no le dañó la cabeza. Eso no lo hizo arrogante ni soberbio con el poder y la autoridad que el Mesías tenía. El conocimiento que él tenía de su Padre no lo hizo orgulloso. Él nunca se creyó superior a nadie, a pesar que lo era, porque él mismo es Dios. Sino que se rebajó a sí mismo para hacerse un siervo por nosotros. Porque ya vemos que David en última instancia en este Salmo 131 está apuntando a Cristo. Está apuntando a Cristo, ¿por qué? Porque a pesar que en este Salmo David conocía su corazón, él era un hombre que constantemente tendría que seguir luchando con la soberbia. Sin embargo, hoy podemos confiar en aquel que es perfecto, que no lucha con la soberbia. Podemos confiar en Cristo, que a pesar de ser Dios, no lo consideró algo a qué aferrarse. Se humilló hasta lo sumo para enseñarnos la verdadera humildad. Entonces, amados hermanos, hoy su sacrificio expiatorio, su sacrificio por nosotros y su ejemplo nos muestra cómo debemos amarnos los unos a los otros, cómo debemos servirnos los unos a los otros.
reconociendo que estamos seguros en el regazo de nuestro Padre. Por la obra de Cristo, no por la tuya ni por la mía. Por la obra de Cristo podemos dormir en la falda de nuestro Padre. El mundo se puede caer. Las políticas pueden cambiar. Tus trabajos te pudieron haber dicho unas malas noticias. Pudiste haber perdido un ser querido con dolor, con tristeza. Pero puedes estar tranquilo en el regazo de tu Padre. Por lo tanto, hermanos creyentes, cultiva la humildad por medio del Evangelio. Deja que Cristo sea tu modelo a seguir y no pongas tu confianza en ti, sino en su obra. Ahora quiero hablar a los amigos, aquellos que nos visitan y posiblemente no sean creyentes. Si no estás en Cristo, amigo, realmente ya tú vives para ti. Ya tú vives para tus placeres. Ya tú confías únicamente en ti. Pues yo te invito en esta tarde ya a que repudies tu pecado. Que lo repudies como el salmista y reconozcas que si no es por la misericordia del Dios divino, tú no puedes obtener la salvación. Por lo tanto, humíllate. Humíllate por completo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en la obra consumada de Cristo. Esa obra que hizo a tu favor. Y solamente así podrás obtener la salvación. Finalmente, iglesia, al igual que yo, creo que ustedes también saben quién es la persona más soberbia que usted ha conocido. Espero que reconozca que es usted mismo y que no es el vecino que está a su lado. Si salimos aquí pensando lo contrario, he fracasado en mi trabajo esta mañana. Porque como dije, es muy fácil ver la soberbia en otros, pero verla en nosotros es otro cantar. Por esta razón, yo creo que este salmo existe. Para que nosotros podamos evaluar nuestros corazones. Para que nosotros podamos acallar nuestras almas. Para que a la fin podamos entender que la confianza debe de morar y radicar en Dios y no nada en mí. Porque a la larga, delante de Él, como dice el salmista en otro lugar, soy como un grano de arena. O como dice el predicador en Eclesiastés, yo soy como humo que ahora está y se desvanece. Así es que nosotros somos delante de Dios. Ese fue el Dios que le plació salvarnos a nosotros. Humo, arena, fragmentos. Ese es el Dios creador que servimos. Que no tenía que vernos, que no tenía que rebajarse a nosotros. Se humilló. Para que nosotros ahora seamos soberbios, que el Señor nos perdone y podamos practicar el Salmo 131. Oremos. Padre, lo que debía de haberse dicho, yo creo que se dijo. Yo creo que ahora, viendo este cántico, que es una oración que el salmista te hizo, lo único que creo que me queda añadir, si me atrevo a usar esas palabras, es que tú nos puedas perdonar. Señor, si hemos caído bajo la convicción en este lugar, que esto nos ha hablado y que realmente estamos viviendo en soberbia, en orgullo, Señor, quebranta nuestros corazones. Señor, pon pruebas en nuestras vidas, por más difíciles que sean, para que nuestros ojos sean abiertos a la realidad, a que nosotros somos ciegos a nuestro propio pecado. Por eso, Señor, nosotros tenemos líderes, por eso tenemos una iglesia, y por eso es que no caminamos solos, porque mediante esta vida en comunidad,
necesitamos de otros. Para amar, pero para que nos amen. Para servir, pero para que también nos sirvan. Para reconocer, Señor, que sin ti y sin tu gracia somos nada. Pero hoy esperamos en tu redención. Hoy esperamos, Señor, que si estamos luchando con el pecado de la soberbia, tú lo puedes destruir. Tú lo puedes quebrantar. Aplasta nuestros corazones. Que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos. Que podamos poner nuestra esperanza en ti. Confiar en ti. Destruye nuestro pecado, Señor. Toda la gloria y toda la honra te pertenece. En Cristo Jesús. Amén.